La novia descubrió en su boda que su novio tenía otra familia, pero no imaginaba quién entraría, lo que debía ser el día más feliz de su vida. Estaba a punto de convertirse en la traición más cruel que Renata jamás imaginó. Pero lo que nadie en esa iglesia sospechaba es que, antes de que aquella ceremonia terminara, una presencia inesperada estaba a punto de ponerse de pie y cambiarlo todo para siempre. Si también crees que nadie merece una traición como esta, deja me gusta en los comentarios para apoyar este mensaje. Y suscríbete al canal, porque las historias que vienen después de esta te van a sorprender aún más. El reloj marcaba las 5 cuando Renata Alcázar abrió los ojos en la oscuridad. Sus dedos buscaron el despertador antes que la luz tocara su ventana. Mientras la ciudad dormía, ella ya sentía el peso de otro día sobre sus hombros. Bajó las escaleras de madera que unían su pequeña casa con la confitería familiar. Cada escalón cantaba una historia distinta bajo sus pies, como si los años de su madre y su abuela, caminando por ellos, hubieran dejado una melodía secreta. La confitería Alcázar no era solo un negocio, era el corazón que su madre había mantenido latiendo durante 30 años, hasta que la enfermedad la arrancó del mostrador que ahora Renata defendía con uñas y dientes. El aroma de la levadura esperaba por ella, fiel como un perro viejo. Sus manos, marcadas por pequeñas cicatrices de quemaduras y cortes, despertaron la masa con la misma receta que 3 generaciones de mujeres Alcázar habían protegido. 5 pedidos grandes hoy, 2 pequeños, murmuró mientras repasaba su libreta gastada. La boda de los Martínez, el cumpleaños del hijo de doña Carmen, los postres para la reunión del alcalde. La harina se deslizaba entre sus dedos como arena blanca, familiar y segura. A sus 31 años, Renata conocía ese baile mejor que cualquier otro. El sol apenas asomaba cuando las pisadas firmes de su padre resonaron en la escalera. Don Efraín Alcázar, con su camisa perfectamente planchada y ese rostro que parecía tallado en madera dura, revisó las cuentas del día anterior como quien busca enemigos entre números. El pago del préstamo vence en 3 días, dijo sin levantar la mirada de los papeles. Y todavía no hemos liquidado a los proveedores. Lo sé, papá. Con los pedidos del fin de semana podremos cubrir todo. Don Efraín levantó la vista. A sus 61 años, cada arruga de su rostro contaba una preocupación distinta. Tu madre nunca necesitó préstamos, dijo, y aunque su voz era suave, las palabras cayeron como piedras. Renata apretó los labios. Su padre nunca lo decía directamente, pero la sombra de la comparación vivía entre ellos desde hace 5 años. La confitería seguía siendo más de su madre muerta que suya. La campanilla de la puerta cantó, salvándola. Tomás Beltrán entró con ese porte que parecía robado de una revista. Alto, moreno claro, con el cabello negro perfectamente dominado y una sonrisa que derretía hasta el pan más duro. Buenos días a la familia más trabajadora de toda la ciudad, dijo acercándose al mostrador con ese paso seguro que fascinaba a Renata. El rostro de don Efraín cambió como cielo después de tormenta. La severidad se suavizó, casi imperceptible para cualquiera que no fuera su hija. Tomás, muchacho, madrugaste, saludó estrechando su mano como si firmaran un pacto. Traigo buenas noticias sobre el contrato con el Hotel Continental, respondió Tomás. Están interesados en que la confitería Alcázar sea su proveedor exclusivo de postres. Los ojos del viejo panadero brillaron con la luz que solo el dinero enciende. Ese contrato significaba respirar después de años, ahogándose entre deudas. Mientras los hombres hablaban de negocios, Renata observó a su prometido como quien mira un regalo inesperado. En 3 meses estarían casados. A veces le parecía un sueño que un hombre como él, con estudios, contactos y futuro, la hubiera elegido precisamente a ella. «Eres una mujer excepcional», le había dicho la primera vez que la invitó a salir. «Fuerte, honesta, con raíces profundas. Eso no se encuentra fácilmente en estos tiempos de gente sin historia». El teléfono interrumpió sus pensamientos con su grito metálico. Renata contestó mecánicamente. «Confitería Alcázar, buenos días». Solo silencio respondió. Un silencio vivo, poblado por una respiración lenta y pesada que erizó la piel de su nuca. «¿Hola? ¿Quién habla?» La línea murió sin respuesta. Era la tercera vez en 2 semanas. ¿Quién era?
preguntó su padre, notando su expresión. Nadie. Cortaron. Tomás se acercó y le dio un beso suave en la mejilla que olía a loción cara. Seguramente algún niño jugando, dijo con esa naturalidad que lo hacía parecer dueño de todas las situaciones. ¿Necesitas ayuda con algo? Renata negó con la cabeza, agradecida. Le encantaba eso de él, siempre dispuesto a arremangarse la camisa perfecta para ayudar en la confitería, como si ya fuera parte de ella. La mañana avanzó con su ritmo de siempre, clientes entrando y saliendo, el calor de los hornos cantando, el tintineo de monedas construyendo esperanzas centavo a centavo. A media tarde, cuando organizaba facturas en el pequeño escritorio de la trastienda, encontró un sobre diferente entre las cuentas, sin remitente, sin estampillas, solo su nombre escrito con letra desconocida. Lo abrió con más curiosidad que miedo. Dentro, una fotografía vieja, amarillenta como diente enfermo, un hombre joven de espaldas, una mujer sonriendo y un bebé pequeño. El hombre estaba casi oculto, pero algo en su postura, en la forma de sus hombros anchos. La puerta se abrió de golpe, haciéndola saltar. «Te busca doña Mercedes», anunció su padre. Guardó la fotografía con el corazón acelerado y salió a atender. Doña Mercedes Ortega, clienta desde tiempos de su abuela, esperaba apoyada en su bastón gastado. «¿Cómo está, doña Mercedes? ¿Lo de siempre?» La mujer asintió, pero su mirada tropezó con el portarretratos que Renata había colocado sobre el mostrador. Ella y Tomás sonriendo en su fiesta de compromiso. «¿Es su prometido?», preguntó la anciana, acercándose para ver mejor. «Sí, nos casamos en 3 meses». Doña Mercedes tomó la fotografía con manos temblorosas. Sus ojos, nublados por cataratas pero aún astutos, estudiaron el rostro de Tomás como quien reconoce una cara en un accidente. De repente, soltó el marco con tanta brusquedad que casi se rompe contra el mostrador. «¿Se encuentra bien?», preguntó Renata, alarmada. «Sí, sí», murmuró la mujer, buscando dinero en su cartera con dedos nerviosos. «Recordé una cita importante. Tengo que irme». Y salió tambaleándose, olvidando su pan y su cambio, como quien huye de un incendio. Esa noche, mientras bajaban las cortinas metálicas de la confitería, Renata no podía dejar de pensar en esos 3 incidentes extraños: las llamadas mudas, la fotografía anónima, el miedo en los ojos de doña Mercedes. «¿Estás bien?», preguntó Tomás mientras aseguraba el candado. «Te noto preocupada». Renata dudó. Debía compartir esas pequeñas sombras. ¿O solo estaba dejando que los nervios de la boda envenenaran su mente? «Es el cansancio», respondió al fin, «y pensar en todo lo que falta para la boda». Él tomó su rostro entre manos que olían a jabón caro. Sus ojos, seguros como montañas, la miraron con esa intensidad que derretía sus defensas. «Después de la boda, todo será más fácil», prometió. «Estaré a tu lado en la confitería. Tu padre podrá descansar. Construiremos algo grande juntos, Renata. Te lo juro». Sus palabras sonaban perfectas, como él, como todo en él. Entonces, ¿por qué sentía ese nudo frío en el estómago? ¿Por qué no podía borrar de su mente la imagen de doña Mercedes mirando a Tomás como si hubiera visto un fantasma? La mañana siguiente, mientras sus manos trabajaban la masa de pan dulce, su mente volvía una y otra vez a la fotografía del sobre. La sacó de su escondite y la estudió bajo la luz limpia que entraba por la ventana. El hombre estaba de espaldas, casi ocultándose de la cámara, pero algo en su silueta despertaba ecos familiares. La mujer sonreía, joven y hermosa, sosteniendo al bebé como un tesoro contra su pecho. «¿Qué estás mirando con tanto interés?». La voz de su padre la sobresaltó. Guardó la fotografía como quien esconde un pecado. Nada importante, una foto vieja que llegó por error. Don Efraín la miró con esos ojos que parecían tener rayos X incorporados. «Estás actuando extraña últimamente. ¿Hay algo que deba saber?». Renata negó con la cabeza. ¿Cómo explicarle a su padre esa inquietud que ni ella misma entendía? A solo 3 meses de la boda, lo último que quería era crear problemas basados en fantasmas y sospechas. Esa tarde, mientras Tomás la ayudaba con el inventario de la confitería, Renata decidió lanzar un sedal para probar aguas profundas. «Tomás, ¿alguna vez viviste en el barrio San Miguel?».
Él detuvo su conteo de cajas de azúcar y la miró como si le hubiera preguntado si tenía 3 cabezas. ¿San Miguel? No, nunca. ¿Por qué lo preguntas? Es que ayer doña Mercedes, una cliente antigua, pareció reconocerte. Se puso muy nerviosa cuando vio nuestra foto. Tomás soltó una risa que sonó como vidrio quebrándose. Amor, tengo una cara común. La gente suele confundirme con otros. Además, las personas mayores a veces mezclan recuerdos, personas, tiempos. Su mano acarició la mejilla de Renata con tanta ternura que ella se sintió mezquina por dudar. Tienes razón, concedió. Debo estar nerviosa por la boda. Él la abrazó, envolviendo su cuerpo con calor protector. Es normal. Organizar una boda mientras sostienes un negocio no es fácil, pero pronto todo estará resuelto. Te lo prometo. Esa noche, sentada en la mesa del comedor, Renata revisaba las invitaciones de boda que debían enviarse esa semana. Un detalle la detuvo en seco. Amor, en tu lista solo hay 5 personas. ¿No tienes más familia que quieras invitar? Una sombra cruzó el rostro de Tomás, tan rápida como una nube frente al sol. Ya te conté que vengo de una familia pequeña, respondió con voz controlada. Mis padres murieron hace años y no tengo hermanos. ¿Y tíos? ¿Primos? ¿Amigos de la infancia? Nos distanciamos hace tiempo. Fueron tiempos difíciles. Su tono construyó un muro invisible. Renata no insistió. Todos tenían derecho a sus heridas privadas, a sus puertas cerradas. Durante los días siguientes, pequeños detalles comenzaron a acumularse como gotas, antes de formar un río. Tomás evitaba fotografías grupales, siempre encontrando una excusa para ser quien sostenía la cámara. Se ponía tenso cuando Renata mencionaba presentarlo a amigos de la familia que aún no conocía. Y una tarde, cuando el fotógrafo llegó para discutir sobre las fotos de la boda, Tomás insistió extrañamente en que querían algo íntimo, discreto, con poca difusión. «Qué curioso», comentó el fotógrafo mientras guardaba su equipo. La mayoría de las parejas quieren que sus fotos de boda estén por todas partes. Una semana después, Renata entró a la trastienda y encontró a Tomás hablando por teléfono en voz baja. Su tono no era el de siempre, era un susurro tenso, casi desesperado. «Ya te dije que no puedo. No es posible ahora. Sabes que no es el momento». Cuando notó su presencia, cortó la llamada como quien apaga un incendio. «¿Problemas?», preguntó ella, fingiendo naturalidad. «Un cliente difícil», respondió él guardando el teléfono en su bolsillo. «Nada importante». Ese día, mientras decoraba un pastel de bodas para otra pareja, Renata intentó explicarse todas esas pequeñas grietas en la perfección de Tomás. Quizás tenía deudas que no se atrevía a confesar, o un familiar problemático que prefería mantener lejos de su vida, o simplemente era un hombre que valoraba tanto su intimidad que incluso con ella mantenía zonas de silencio. Pero entonces, ¿por qué sentía que había algo más oscuro detrás de esa reserva? Esa noche, cenando con su padre, buscó otra perspectiva. «Papá, ¿qué sabes realmente de Tomás?». Don Efraín levantó la mirada de su plato, sorprendido. «¿A qué viene esa pregunta?». «Es que a veces siento que lo conoces mejor que yo». Su padre dejó los cubiertos y la miró con una seriedad que raramente mostraba. «Tomás es un buen hombre, Renata, trabajador, respetuoso, con visión. Nos ayudó a conseguir el préstamo cuando todos nos daban la espalda. Y lo más importante, te cuida. Después de perder a tu madre, lo único que quiero es verte con alguien que te valore como mereces». Renata asintió conmovida. Su padre no era hombre de grandes discursos y aquella pequeña confesión era su versión del amor. ¿Pero no te parece extraño que nunca hable de su familia, de su pasado? Cada hombre tiene derecho a sus silencios, hija. No todos tuvieron la suerte de crecer como tú, con una familia que los sostenía. 2 semanas más tarde, faltando solo 2 meses para la boda, Renata recibió otro sobre igual al anterior, sin remitente, sin marcas, solo su nombre escrito con la misma letra desconocida. Dentro, otra fotografía, la misma mujer, ahora mayor, con 2 niños, un adolescente con mirada seria y una niña pequeña agarrada a su falda. Y al fondo, parcialmente visible,
Un hombre que se parecía demasiado a... El timbre de la puerta la interrumpió. Era Tomás, que venía a buscarla para ir a la degustación del menú de boda. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, notando el sobre en sus manos. Algo en su expresión, una tensión repentina en la mandíbula, hizo que Renata mintiera por instinto. Publicidad. Propaganda de una nueva tienda. Durante la degustación, mientras probaban plato tras plato, en el elegante restaurante, Renata no podía concentrarse. Su mente volvía una y otra vez a las fotografías, a las llamadas silenciosas, a los pequeños misterios que rodeaban al hombre con quien iba a compartir su vida. Era paranoia prematrimonial, como sugería Tomás cada vez que ella mencionaba algo extraño. ¿O había una verdad esperando ser descubierta? «Estás muy callada», observó él mientras regresaban en el auto. «¿No te gustó la comida?» «No es eso, es que...» Renata respiró hondo. Era ahora o nunca. «Tomás, ¿hay algo que debería saber antes de casarnos? ¿Algo de tu pasado que pueda afectarnos después?» El auto se detuvo en un semáforo. Bajo la luz roja, él la miró con una mezcla perfecta de ternura y preocupación. «Mi amor, esta presión te está afectando demasiado. Entiendo que organizar una boda mientras manejas la confitería es una carga enorme. Pero no hay nada que temer. Mi pasado es simple. Vengo de poco, trabajé duro y ahora quiero construir un futuro contigo». Le tomó la mano y se la llevó a los labios en un gesto que parecía sacado de una película. «Después de la boda, todo será más claro, te lo prometo». Sus palabras sonaban sinceras, sus ojos no mostraban mentira. Tomás siempre tenía el poder de calmar sus miedos con unas pocas frases perfectas. Y sin embargo, mientras el auto avanzaba por las calles iluminadas, Renata no podía ignorar esa frase que se repetía: «después de la boda». Como si el matrimonio fuera una línea que, una vez cruzada, cambiaría todas las reglas. Una semana más tarde, descubrió algo que aumentó su inquietud. Tomás había insistido con el sacerdote para realizar primero la ceremonia religiosa, dejando los trámites civiles para después de la luna de miel. «Es más romántico así», explicó cuando ella lo cuestionó. «Primero la bendición de Dios, después el papeleo». Renata aceptó la explicación porque quería creer, porque faltaban solo semanas para la boda, porque los vestidos ya estaban listos, la iglesia reservada, las invitaciones enviadas. El momento de las grandes preguntas había pasado. Cualquier duda tendría que esperar hasta después de la ceremonia. Lo que no sabía era que todas sus respuestas llegarían mucho antes. En el altar mismo, donde la verdad explotaría como una bomba que llevaba años esperando para destrozar su mundo. El día que Renata Alcázar había soñado durante meses amaneció perfecto. Cielo despejado, sol templado, aire limpio que olía a promesas. Mientras las ayudantes terminaban de abrochar los pequeños botones de perlas que recorrían su espalda, ella miraba su reflejo en el espejo de la sacristía sin reconocerse del todo. El vestido era sencillo pero elegante, como la propia confitería, sin excesos, sin artificios, con la belleza de lo auténtico. «Como tu madre», había dicho doña Estela, su madrina, cuando la vio probárselo por primera vez. Una comparación que valía más que 1000 cumplidos. «Estás hermosa», susurró una de las jóvenes que la ayudaba. «El señor Tomás se va a desmayar cuando te vea». Renata sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. Desde hacía días, esa sensación de advertencia que había intentado ignorar se hacía más fuerte. Anoche apenas había dormido, despertando cada hora con un peso en el pecho que no podía explicar. «¿Necesitas algo más?», preguntó la otra ayudante. «Un momento a solas, por favor». Cuando las jóvenes salieron, Renata se acercó a la pequeña ventana de la sacristía. Desde allí podía ver el lateral de la iglesia de San Gabriel, donde los invitados seguían llegando. Mujeres con sombreros elegantes, hombres de traje oscuro, niños incómodos en sus ropas de domingo. La crema y nata de la ciudad venía a presenciar la unión de la heredera de la confitería Alcázar con el prometedor ejecutivo. Su padre, impecable en su traje nuevo, recibía a cada invitado como si fuera realeza. Don Efraín Alcázar, que nunca había sido hombre de grandes eventos sociales, hoy parecía el anfitrión perfecto. Renata sabía por qué.
Este matrimonio representaba para él mucho más que la felicidad de su hija. Era la promesa de estabilidad, de ayuda en el negocio, de prestigio renovado para el apellido Alcázar. «Dios mío», suspiró Renata cerrando los ojos. «¿Por qué no puedo simplemente ser feliz hoy?» Un golpe suave en la puerta interrumpió su plegaria. «Adelante». Era doña Estela Barragán, su madrina. A sus 67 años, la mujer que había sido la mejor amiga de su madre caminaba lentamente apoyada en un bastón elegante. Su salud había empeorado en los últimos meses y hasta ayer no estaba claro si podría asistir a la boda. «Mi niña», dijo la anciana con voz débil pero firme, «tenía que verte antes de la ceremonia». Renata la abrazó con cuidado, conmovida por el esfuerzo que su madrina había hecho para estar presente. «No esperaba verte. El doctor dijo que no debías salir de casa». Doña Estela la miró con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. «Hay momentos en que una debe estar presente, sin importar lo que digan los médicos». Su mano arrugada acarició la mejilla de Renata. «¿Estás segura de todo esto, mi niña?» La pregunta cayó como piedra en agua quieta. «¿A qué te refieres?» «A este matrimonio, a este hombre». Renata sintió que el aire se espesaba. «¿Hay algo que deba saber, madrina?» La anciana pareció dudar, como si midiera el peso de sus próximas palabras. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, pase lo que pase hoy, como lo habría estado tu madre». Antes de que Renata pudiera preguntar más, la puerta se abrió nuevamente. Era su padre, con el rostro iluminado por una mezcla de orgullo y emoción contenida. «Es hora, hija. Todos están esperando». Doña Estela apretó la mano de Renata una última vez antes de salir lentamente hacia su lugar en la iglesia. Mientras el órgano comenzaba los primeros acordes de la marcha nupcial, Renata tomó el brazo de su padre. El aroma a flores frescas y cera de velas llenaba la nave central, mezclado con el perfume de los invitados y la solemnidad de siglos que parecía emanar de las paredes mismas. «Estás tan hermosa como tu madre el día que me casé con ella», murmuró don Efraín mientras avanzaban lentamente por el pasillo central. Los rostros se giraban para admirarla. Amigos, clientes de la confitería, gente del barrio que había visto crecer a Renata entre harina y azúcar. A la derecha, en la primera fila, estaban las 5 personas que Tomás había invitado. Compañeros de trabajo, un antiguo profesor, nadie que pareciera realmente cercano. Y al frente, esperando junto al altar, estaba él, Tomás Beltrán, impecable en su traje oscuro, más guapo que nunca, con esa postura que mezclaba elegancia y seguridad. El hombre perfecto, el sueño de cualquier mujer, pero algo estaba mal. Al principio, Renata no supo identificar qué era. Mientras avanzaba por el pasillo central del brazo de su padre, notó que la sonrisa de Tomás parecía congelada. Sus ojos, en vez de mirarla a ella, se desviaban constantemente hacia el fondo de la iglesia. Cuando llegó a su lado y don Efraín entregó su mano, Renata sintió algo que no esperaba. Los dedos de Tomás estaban helados, húmedos, y por primera vez desde que lo conocía, su mano temblaba. «¿Estás bien?», susurró ella mientras se colocaban frente al sacerdote. Él asintió mecánicamente, pero su rostro había perdido todo color. Sus ojos seguían moviéndose nerviosamente hacia la parte trasera de la iglesia. Renata intentó mirar disimuladamente, pero las velas, las flores y la multitud de invitados le impedían ver claramente. ¿Quién o qué había allí que pudiera alterar tanto a Tomás? El padre González comenzó la ceremonia con su voz pausada y solemne. «Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy para unir en santo matrimonio a Tomás y Renata». Las palabras rituales flotaban en el aire como mariposas atrapadas, pero Renata apenas las escuchaba. Toda su atención estaba en Tomás, que parecía luchar por mantener la compostura. Una fina capa de sudor perlaba su frente, a pesar del aire fresco de la iglesia. Que este sea un día de alegría y compromiso, el inicio de una nueva familia ante los ojos de Dios. Al mencionar la palabra familia, Tomás se estremeció visiblemente. Fue tan evidente que el sacerdote hizo una pequeña pausa, confundido. «¿Se encuentra bien, hijo?», preguntó en voz baja. «Sí, padre. Continúe, por favor». Pero no estaba bien,
Su voz sonaba como una cuerda a punto de romperse. Los minutos avanzaban con una lentitud dolorosa. Renata sentía que todo su cuerpo estaba en alerta. Esto no era simple nerviosismo de novio, era miedo. Un miedo profundo y primitivo que ella nunca había visto en él. Cuando llegó el momento de los votos, Tomás tuvo que aclararse la garganta 3 veces antes de poder hablar. Las palabras que había memorizado salían entrecortadas, vacilantes. Yo, Tomás, te tomo a ti, Renata, como mi esposa. Prometo serte fiel, en lo próspero y en lo adverso. Cada frase parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Sus ojos seguían desviándose hacia el fondo de la iglesia, como si esperara que algo terrible surgiera de allí en cualquier momento. Y entonces, cuando el sacerdote pidió los anillos, Tomás dejó caer el pequeño círculo de oro. El sonido metálico resonó en el silencio de la iglesia como una campana de advertencia. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Algo no estaba bien. Este no era el comportamiento del novio seguro y elegante que todos conocían. Renata miró hacia los bancos. Su padre fruncía el ceño, confundido. Doña Estela, en cambio, observaba todo con una calma extraña, como quien ve desarrollarse algo que ya esperaba. Y en el rostro de Tomás, mientras recogía el anillo con dedos temblorosos, Renata vio por primera vez algo que nunca había estado allí antes: terror puro. La ceremonia continuó como un barco que avanza hacia una tormenta visible. El padre González, percibiendo la tensión creciente, intentó acelerar ligeramente el ritmo sin faltar al protocolo. El matrimonio es un compromiso sagrado, continuó el sacerdote. Una unión donde 2 personas se entregan mutuamente, con total honestidad y entrega, donde no hay lugar para secretos ni medias verdades. Cada palabra parecía golpear a Tomás como un martillo invisible. Su mandíbula se tensaba, los músculos de su cuello se marcaban bajo la piel. Ya no era solo nerviosismo, era un hombre atrapado, acorralado. Renata, desde su posición, seguía intentando ver qué o quién provocaba tal reacción. Pero las velas altas, los arreglos florales y la multitud de cabezas le impedían distinguir claramente el fondo de la nave. La familia, continuó el sacerdote elevando la voz, es el núcleo sagrado que hoy comienzan a formar. Un espacio de verdad, de compromiso, donde cada uno entrega lo mejor de sí mismo. Esta vez, Tomás no pudo ocultar su reacción. Un temblor recorrió todo su cuerpo, tan violento que Renata lo sintió a través de sus manos unidas. Por un instante, creyó que iba a desmayarse allí mismo, frente a toda la iglesia. Los murmullos entre los invitados crecieron. Algo estaba claramente mal. Esto iba más allá del típico nerviosismo de un novio. ¿Necesitan un momento?, susurró el padre González, preocupado por el estado de Tomás. No, respondió él con voz ronca. Sigamos, por favor. Pero sus ojos seguían fijos en algún punto del fondo de la iglesia, como un animal que ha detectado al depredador y no puede apartar la mirada. Renata sintió que el aire se espesaba, que el tiempo se estiraba como caramelo caliente. Cada segundo parecía contener 1 hora de tensión. El ramo de flores que sostenía comenzó a temblar entre sus manos, no por sus nervios, sino por la energía angustiosa que emanaba de Tomás. A su izquierda, doña Estela observaba todo con ojos que mezclaban tristeza y determinación. Renata recordó sus palabras en la sacristía. «Estoy aquí, pase lo que pase hoy». ¿Acaso su madrina sabía algo que ella ignoraba? El sacerdote continuó con la ceremonia, pero ahora incluso él parecía afectado por la tensión que flotaba en el aire. Sus palabras, normalmente fluidas y cálidas, sonaban mecánicas, como si también él presintiera que algo estaba a punto de romperse. «El matrimonio no es solo la unión de 2 personas», dijo, «sino la conexión de 2 historias, 2 pasados, 2 familias que desde hoy caminarán juntas». Tomás cerró los ojos con fuerza ante la palabra familias, como si intentara bloquear un dolor físico. Una gota de sudor resbaló por su sien, brillante bajo la luz de los cirios. Renata sintió que su corazón se aceleraba. Todo lo que había intentado ignorar durante meses, las llamadas mudas, las fotografías anónimas, la reacción de doña Mercedes, la insistencia de Tomás en postergar los trámites civiles,
Empezaba a tomar forma. No eran coincidencias, no eran paranoias prenupciales. Había algo real, algo grave, respirando en esa iglesia. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas confusas. El novio parecía estar sufriendo algún tipo de ataque. Su rostro, normalmente bronceado y vital, ahora tenía el color grisáceo de la ceniza mojada. Don Efraín, desde la primera fila, miraba a Tomás con una mezcla de confusión y alarma creciente. Este no era el yerno confiable y seguro que había recibido en su casa durante meses. Y en medio de esa tensión creciente, Renata notó algo más. Un movimiento en los últimos bancos. Alguien se había puesto de pie. Alguien observaba la escena con una intensidad que parecía cargar el aire de electricidad. Intentó enfocar la mirada, pero la distancia y las luces danzantes de las velas distorsionaban la imagen. Solo pudo distinguir una figura que parecía joven, delgada, inmóvil como una estatua. El padre González, ajeno a la tormenta que se gestaba, continuaba con el rito. Su voz resonaba entre las paredes centenarias mientras el órgano acompañaba suavemente, creando un contraste surrealista con la angustia que crecía en el altar. Y ahora, antes de proceder con los votos finales, debo preguntar, ¿cómo manda nuestra Santa Madre Iglesia? Tomás se estremeció. Sus ojos se abrieron enormes, fijos en aquel punto al fondo de la nave, como si pudiera ver aproximarse su propia destrucción. Si hay alguien presente que conozca algún impedimento por el cual este matrimonio no deba realizarse, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Cada corazón en la iglesia pareció detenerse al mismo tiempo. Hasta el órgano cayó como si contuviera la respiración. Por un instante, Renata creyó que el peligro había pasado, que cualquiera que fuese el miedo de Tomás, quedaría solo como una anécdota extraña en el día de su boda. Pero entonces, desde el fondo de la iglesia, una voz joven rompió el silencio. Una voz que sonaba firme a pesar de su juventud, cargada de una determinación que heló la sangre de todos los presentes. Sí, yo. Dos simples palabras que hicieron que el tiempo se detuviera. Dos palabras que provocaron que todos los rostros se giraran al unísono hacia el fondo de la nave. Dos palabras que hicieron que Tomás Beltrán se desplomara contra el altar, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de su mentira. Renata se volvió, intentando ver quién había hablado. Pero la multitud de invitados, ahora de pie y murmurando, le bloqueaba la vista. Solo podía distinguir que alguien avanzaba lentamente por el pasillo central, aproximándose paso a paso. Y mientras la figura se acercaba, Renata sintió que todo lo que había creído saber sobre su vida y sobre el hombre con quien estaba a punto de casarse se desmoronaba como un castillo de naipes. La verdad, oculta durante tanto tiempo, comenzaba a caminar hacia ella. El caos se había apoderado de la iglesia de San Gabriel. Los invitados, divididos entre los que huían escandalizados y los que permanecían por morbosa curiosidad, formaban pequeños grupos que murmuraban sin disimulo. El órgano había callado. Las flores, tan cuidadosamente dispuestas esa mañana, parecían marchitarse bajo el peso de la verdad revelada. En el centro de la tormenta, Tomás Beltrán intentaba recuperar el control. La máscara del hombre perfecto se había roto, pero su instinto de supervivencia lo empujaba a un último intento desesperado. «¡Esto es una trampa!», gritó, mirando alrededor como un animal acorralado. «Esta mujer está resentida porque nunca quise casarme con ella. El muchacho está manipulado. Todo esto es una venganza para arruinar mi boda». Su voz resonó en la iglesia casi vacía, rebotando contra los muros de piedra como una mentira hueca. Los pocos invitados que quedaban lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Una trampa? La voz de Renata sonaba extrañamente calmada, como si hubiera traspasado el umbral del dolor y hubiera encontrado al otro lado una claridad inesperada. ¿Es una trampa que ese niño tenga tus mismos ojos, que esa pequeña tenga tu misma barbilla, que esa mujer conozca detalles de tu vida que solo sabría alguien que ha dormido a tu lado durante años? Tomás se acercó a ella, intentando tomar sus manos, pero Renata retrocedió como si su contacto quemara. «Renata, por favor, puedo explicarlo todo. Sí, cometí errores,
Sí, estuve con esa mujer, pero lo que siento por ti es real. Lo que quiero construir contigo es real. ¿Real? La palabra salió como un suspiro dolorido. ¿Qué parte es real, Tomás? ¿Tu nombre? ¿Tu pasado? ¿Tus sentimientos? ¿O solo es real tu ambición, tu deseo de usar mi apellido y la confitería de mi familia como escalón? Don Efraín se interpuso entre ellos, protegiendo a su hija como un muro. No te atrevas a acercarte más, advirtió con voz grave. Has terminado aquí, con mi familia, con mi negocio, con todo lo que creyó en ti. No seas hipócrita, Efraín, respondió Tomás con un destello de la antigua arrogancia. Tú me querías en tu familia por lo que podía aportar a tu negocio. Te convenía un yerno con mis contactos, con mi educación. El rostro del viejo panadero enrojeció de furia, pero antes de que pudiera responder, doña Estela se levantó lentamente. A pesar de su fragilidad física, su presencia imponía un silencio inmediato. Se apoyó en su bastón y caminó hasta el centro del altar, donde todos podían verla. O como madrina de Renata, y como amiga que fui de su madre, comenzó con voz débil pero clara. Tengo la obligación moral de decir toda la verdad. Sacó de su bolso un pequeño fajo de papeles doblados con precisión. Trabajé 35 años en el registro civil, continuó. Conozco los archivos, los procedimientos, las leyes. Cuando Renata me anunció su compromiso, sentí que algo no encajaba en este hombre tan perfecto que había aparecido de la nada. Así que investigué. Desplegó los papeles con dedos que temblaban ligeramente. Tomás Beltrán mantiene un hogar establecido con Milena Duarte desde hace 15 años en el barrio San Miguel. Leyó. Tienen 2 hijos reconocidos legalmente, Gael, de 13 años, y Lucía, de 6. Aunque no están casados formalmente, ante la ley constituyen una unión de hecho con todos los derechos y obligaciones correspondientes. Un murmullo recorrió a los pocos presentes que aún quedaban en la iglesia. Tomás palideció aún más. Si eso era posible. Eso no significa nada, intentó defenderse. Una relación pasada no invalida. No es pasada, interrumpió doña Estela con firmeza. El señor Beltrán sigue figurando como cabeza de familia en ese hogar. Sigue pagando impuestos como residente de esa dirección. Firmó la matrícula escolar de ambos niños este mismo año como padre responsable. Levantó la mirada de los documentos y clavó sus ojos cansados pero firmes en Tomás. No es un desliz, no es una relación antigua. Es una familia completa que ha intentado esconder para crear otra, usando a mi ahijada como escalón social. Don Efraín dio un paso adelante, temblando de rabia. Mi Renata no será tu segunda familia, dijo con voz ronca. No permitiré que ensucies el apellido Alcázar con tus mentiras. ¿Tu apellido? Tomás soltó una risa amarga. Tu precioso apellido está sostenido por un negocio al borde de la quiebra. Sin mí, sin mis contactos, la confitería Alcázar no durará ni 6 meses más. Aquel golpe bajo sacudió a don Efraín como una bofetada física. Durante un instante, pareció que iba a desplomarse bajo el peso de aquella verdad cruel. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Renata, que hasta ese momento había permanecido paralizada por el shock, se irguió con una dignidad que transformó su figura. Ya no era la novia destrozada, era una mujer que había visto caer la última pieza de la mentira y, con ella, las cadenas que la ataban. Te equivocas, Tomás, dijo con voz clara. La confitería Alcázar no necesita a un hombre que construye su éxito sobre mentiras. Yo no necesito a un hombre que ve en mí solo un apellido y un negocio. Se acercó a él, sin miedo, sin lágrimas ya, solo con la fuerza tranquila de quien ha encontrado su verdad. Durante meses me hiciste creer que yo no era suficiente sin ti, que mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación no bastaban, que necesitaba un hombre como tú para salvar lo que mi madre construyó. Hizo una pausa y miró a su padre, a su madrina, a los pocos testigos que quedaban. Ya no había vergüenza en sus ojos, pero hoy, viendo cómo has tratado a esa mujer, a esos niños, entiendo que eres tú quien nunca fue suficiente, tan vacío, tan pequeño por dentro, que necesitabas robar vidas ajenas para parecer completo. Tomás intentó responder, pero las palabras murieron en su boca. Por primera vez,
No tenía un guión preparado. No había ensayado para este momento. El anillo ya está en el suelo, continuó Renata. El velo ya no cubre mis ojos, y esta boda, este engaño, termina aquí. Se volvió hacia su padre y su madrina. Vámonos a casa. Don Efraín asintió con un nuevo respeto brillando en sus ojos. Este no era el momento que había soñado para su hija, pero quizás era el que necesitaba para convertirse en la mujer que siempre debió ser. Un momento, dijo Tomás, intentando recuperar el control. El contrato con el Hotel Continental, las negociaciones que inicié para la expansión de la confitería, todo eso se perderá si me excluyen. Don Efraín lo miró con el desprecio frío que solo un padre herido en lo más profundo puede sentir. Prefiero perderlo todo antes que dejar que mi hija se case con un hombre que ya tiene otra familia, respondió. Prefiero cerrar la confitería antes que verla en tus manos. Se volvió hacia los pocos invitados que aún permanecían, testigos silenciosos de aquel drama. Quiero que todos los presentes sean testigos. Tomás Beltrán no tiene ninguna relación con la familia Alcázar ni con nuestro negocio. Cualquier promesa, cualquier acuerdo previo, queda anulado desde este momento. El padre González, que había permanecido en silencio durante la tormenta, dio un paso al frente. Creo que ya se ha dicho todo lo necesario, dijo con voz calmada. Esta iglesia ha sido testigo de muchas alegrías y muchas penas. Hoy ha sido testigo de la verdad, y la verdad, aunque duela, siempre libera. Tomás miró a su alrededor. No quedaba nadie de su lado. Los pocos invitados que había traído se habían marchado, avergonzados de su asociación con él. Sus contactos de negocios presentes habían visto cómo se derrumbaba su fachada. Las puertas que creía abiertas se cerraban una a una. Esto no termina aquí, amenazó, pero su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Te equivocas, respondió Renata desde la puerta de la iglesia. Esto termina exactamente aquí. Y sin mirar atrás, salió a la luz del sol, dejando tras de sí los restos de un sueño que nunca fue real. En el centro de la iglesia vacía, rodeado de flores que ya nadie admiraba, Tomás Beltrán se quedó solo con la única compañía que nunca podría abandonar, el reflejo de sus propias mentiras. Los primeros días después de la boda cancelada fueron los más difíciles. Renata se despertaba cada mañana con ese breve instante de olvido, ese segundo de paz antes de que la memoria regresara como una ola. No había boda, no había prometido, no había futuro planeado. Solo quedaba el peso del vestido guardado en el armario y el eco de las voces que no dejaban de repetirse en su cabeza. La confitería permaneció cerrada una semana. Los vecinos respetaron su dolor, pero los rumores corrían como agua entre las piedras. Todos en el barrio, en la ciudad entera, sabían ya lo que había ocurrido en la iglesia de San Gabriel. Sabían del hijo que había interrumpido la ceremonia, de la otra familia, de la humillación pública. Cuando finalmente reunió el valor para reabrir, la primera clienta que entró fue doña Mercedes, la misma que había reconocido a Tomás en la fotografía meses atrás. «Niña», dijo la anciana con voz suave, «debí haber hablado antes. Lo reconocí porque vivió en mi mismo edificio durante años, con esa mujer y el niño. Los veía cada día, subiendo y bajando las escaleras como una familia normal». Renata asintió, apretando los labios para contener el dolor. Ya no servía de nada preguntar por qué la mujer había guardado silencio. El miedo, quizás, o esa extraña compasión mal entendida que a veces nos hace callar cuando más deberíamos hablar. «Lo importante es que ahora está todo claro», respondió, colocando un pan dulce extra en la bolsa de doña Mercedes, y que la verdad llegó antes de que fuera demasiado tarde. Pero aunque intentaba mostrarse fuerte ante los demás, en la soledad de su habitación, Renata se permitía llorar. No solo por el amor perdido, había sido amor realmente, sino por la confianza destrozada, por la humillación, por sentirse tan tonta y ciega. Lo que más le dolía, lo que la despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, era recordar el rostro de esos niños, el adolescente valiente que había enfrentado a una iglesia llena para defender a su madre y a su hermana. La pequeña, aferrada a la falda de Milena, preguntando con voz inocente si papá volvería a casa. Ellos eran las verdaderas víctimas, no ella,
que había escapado a tiempo de una vida construida sobre mentiras. Una tarde, 2 semanas después de la boda cancelada, mientras Renata amasaba pan en la cocina de la confitería, sintió la presencia de su padre en la puerta. «Hija», dijo don Efraín con esa voz ronca que usaba cuando las emociones lo sobrepasaban, «necesito decirte algo». Renata se limpió las manos en el delantal y lo miró. Su padre parecía haber envejecido años en pocos días. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado y su espalda, siempre recta y orgullosa, ahora se curvaba ligeramente. «¿Qué pasa, papá?». El viejo panadero se acercó, dudando como nunca lo había hecho. «Te debo una disculpa», dijo finalmente. Yo presioné demasiado con ese matrimonio. Estaba tan preocupado por el futuro de la confitería, tan obsesionado con verte establecida, que no vi lo que estaba frente a mis ojos». Renata contuvo la respiración. Su padre no era hombre de disculpas. «Vi en Tomás lo que quería ver», continuó don Efraín, «un hombre de negocios, con contactos, con educación, alguien que podría llevar el negocio familiar al siguiente nivel. No me pregunté si te haría feliz. No me pregunté quién era realmente». Sus manos, ásperas y fuertes por décadas de trabajo, temblaban ligeramente. «Perdóname, hija, por no protegerte como debía, por empujarte hacia un hombre que no merecía ni respirar el mismo aire que tú». Renata sintió que algo se rompía y sanaba simultáneamente dentro de ella. Durante años había buscado la aprobación de su padre, intentando llenar el espacio que su madre había dejado. Había aceptado a Tomás en parte porque él representaba todo lo que creía que su padre valoraba: éxito, ambición, sofisticación. Y ahora, aquí estaba don Efraín Alcázar, el hombre más orgulloso que conocía, pidiendo perdón. «No hay nada que perdonar», respondió tomando sus manos. «Los dos fuimos engañados». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla curtida del viejo panadero. «No», dijo con firmeza. «Tuviste las señales. Sentiste que algo no estaba bien. Yo elegí ignorarlas porque convenía a mis planes». Respiró hondo antes de continuar. «Tu madre habría visto a través de él desde el primer momento. Ella siempre supo leer a las personas». «La extraño tanto», susurró Renata. «Yo también, hija, cada día». Se abrazaron en silencio, rodeados por el aroma del pan recién horneado. Era el mismo olor que había envuelto su infancia, la presencia constante de su madre, el corazón mismo de lo que eran como familia. «Ya sobre la confitería», dijo don Efraín cuando se separaron. «Tomás tenía razón en algo. Estamos en problemas financieros serios». Renata asintió. No era una sorpresa. Llevaba meses viendo las cuentas, los préstamos acumulados, los pagos atrasados. «Pero encontraremos una solución», continuó su padre con una nueva determinación, «sin depender de nadie más, sin vender nuestra dignidad por dinero rápido». Por primera vez en años, Renata vio en los ojos de su padre algo que creía perdido: confianza en ella. «Tengo algunas ideas», respondió. «Recetas antiguas de mamá que podríamos recuperar. Un concepto diferente para las tardes. Quizás clases de repostería para grupos pequeños». Don Efraín la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Hablas como tu madre», dijo simplemente, y era el mayor cumplido que podía hacerle. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. Ya no era la hija frágil que necesitaba marido para estar completa. Era la heredera legítima de la confitería, la continuación del legado de su madre. Y don Efraín, por primera vez, comenzó a verla así. Una mañana, un mes después de la boda cancelada, Renata recibió una visita inesperada. Al levantar la mirada del mostrador, se encontró con Milena Duarte, la mujer que Tomás había mantenido en las sombras durante años. Estaba sola, sin los niños, vestida con sencillez pero con una dignidad que impresionaba. «Buenos días», dijo Milena con voz suave. «Espero no molestar». Renata sintió que el corazón se le aceleraba. Era la primera vez que veía a la mujer en circunstancias normales, fuera de la explosión emocional de la iglesia. «No molestas», respondió, intentando mantener la calma. «¿Puedo ofrecerte un café?» Milena asintió, agradecida. Se sentaron en una pequeña mesa al fondo de la confitería.
lejos de los oídos curiosos de los pocos clientes que había a esa hora. «Quería disculparme», comenzó Milena, «por lo que ocurrió en la iglesia. Nunca fue mi intención humillarte públicamente». «No tienes por qué disculparte», respondió Renata con sinceridad. «Me salvaste de cometer el peor error de mi vida». Milena bajó la mirada hacia su taza de café. «Fue Gael quien insistió», explicó. «Yo quería dejarlo ir, que siguiera con su nueva vida si eso era lo que quería. Pero mi hijo», sonrió con una mezcla de tristeza y orgullo, «mi hijo dijo que no era justo, que tú merecías saber la verdad antes de casarte, que nosotros merecíamos que la verdad se supiera». «Es un muchacho muy valiente», dijo Renata. «Se necesita mucho coraje para hacer lo que hizo». «Demasiado coraje para sus 13 años», suspiró Milena. «Demasiada responsabilidad. Tomás ha estado ausente tanto tiempo que Gael se convirtió en el hombre de la casa. Cuida a su hermana, me ayuda con todo. Tuvo que crecer demasiado rápido». Renata sintió una punzada de dolor al pensar en ese niño asumiendo responsabilidades que no le correspondían, mientras su padre construía una vida paralela como si ellos no existieran. «¿Cómo están ahora?», preguntó. «Sobreviviendo, como siempre», respondió Milena con una sonrisa triste. «Soy costurera. Hago arreglos, confecciono vestidos sencillos. No es mucho, pero nos mantenemos a flote». Hubo un silencio cargado de posibilidades. No eran rivales, nunca lo habían sido. Eran dos mujeres unidas por el engaño del mismo hombre, por el dolor compartido de la traición. «Quizás», comenzó Renata, dudando un momento, «quizás podríamos ayudarnos mutuamente». Milena la miró sorprendida. «La confitería necesita manteles nuevos, cortinas, uniformes para el personal», continuó. «Y siempre hay clientes que preguntan por arreglos de vestidos, por confección a medida. Si te interesa, podríamos establecer algún tipo de colaboración». No era caridad, no era lástima, era reconocimiento entre mujeres que se habían visto obligadas a ser fuertes por las circunstancias. Los ojos de Milena se llenaron de lágrimas contenidas. «Me encantaría», respondió simplemente. Así comenzó una alianza silenciosa, sin grandes declaraciones ni promesas exageradas. No se convirtieron en mejores amigas como en las telenovelas, no compartían secretos ni salidas, pero se respetaban, se apoyaban, y eso era más valioso que cualquier amistad forzada. La confitería empezó a cambiar bajo la dirección renovada de Renata. Recuperó recetas antiguas que su madre había guardado en cuadernos amarillentos. Modernizó algunos aspectos sin perder la esencia tradicional. Organizó pequeñas clases de repostería que pronto se hicieron populares entre las mujeres del barrio. Y, como había prometido, encargó a Milena todos los textiles del negocio. Manteles bordados con el logo de la confitería, cortinas nuevas para las ventanas, uniformes elegantes pero prácticos para los empleados. Pronto, el trabajo de Milena se hizo conocido entre los clientes y comenzaron a llegarle encargos propios. Gael, el valiente adolescente, ayudaba a veces en la confitería los fines de semana, cargando sacos de harina o entregando pedidos. No hablaba mucho, pero trabajaba duro. Renata veía en él una madurez y una integridad que muchos adultos no poseían, y la pequeña Lucía, con sus 6 años y sus rizos rebeldes, se había convertido en la alegría de la confitería cuando visitaba a su hermano. Se sentaba en un taburete alto cerca del horno y observaba con ojos maravillados cómo Renata decoraba pasteles, como si fuera magia. 6 meses después de la boda cancelada, cuando el otoño pintaba de ocre los árboles del parque frente a la confitería, Tomás Beltrán reapareció. Renata estaba sola, cerrando la caja después de un día productivo, cuando la campanilla de la puerta sonó. Levantó la mirada y allí estaba él, más delgado, con barba descuidada, sin la elegancia que lo caracterizaba. Sus ojos, antes seguros y dominantes, ahora estaban apagados, casi temerosos. «Renata», dijo como saludo. Su voz sonaba ronca, gastada. Ella se irguió detrás del mostrador, sorprendida pero no asustada. Ya no sentía nada por este hombre. Ni amor, ni odio, ni siquiera rencor. Solo una distancia infinita, como si pertenecieran a mundos diferentes. «¿Qué quieres?», preguntó con calma. «Hablar, explicar,
Pedirte perdón. Renata lo miró en silencio. ¿Cuántas veces había soñado con este momento en los primeros días después de la humillación? ¿Cuántas veces había imaginado qué le diría si volvía a verlo? No hay nada que explicar, respondió finalmente. Y el perdón no se pide. Se gana. Tomás dio un paso hacia el mostrador, pero se detuvo al ver la expresión firme de Renata. Lo he perdido todo, confesó con voz quebrada. El trabajo, los contactos, el respeto. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que mintió sobre tener otra familia. ¿Y qué esperabas?, preguntó ella sin dureza, solo con genuina curiosidad. ¿Que engañar a dos familias no tendría consecuencias? Cometí errores, muchos errores, pero lo que sentía por ti era real. Renata negó con la cabeza. Lo que sentías era ambición, Tomás. Viste en mí un camino hacia el respeto social que creías merecer. Viste la confitería, el apellido Alcázar, la posibilidad de ser alguien en esta ciudad. No es cierto, protestó débilmente. Te quería, te quiero aún. Como querías a Milena cuando la dejaste sola con tus hijos. Como querías a Gael cuando le prometiste que nunca lo abandonarías. Como querías a Lucía cuando le juraste volver de tu viaje de negocios. Cada pregunta era un golpe que Tomás encajaba sin resistencia. Se veía derrotado, consumido. He intentado regresar con ellos, dijo en voz baja. Milena no me deja ni acercarme a la casa. Gael me mira como si fuera un extraño. Y Lucía, su voz se quebró. Lucía preguntó si era el señor que vino a arreglar la tubería. A pesar de todo, Renata sintió una punzada de compasión. No por el hombre que había intentado arruinar su vida, sino por el padre que había perdido el amor de sus hijos. ¿Qué esperabas, Tomás? No puedes arrancar raíces y esperar que las plantas sigan vivas. No puedes abandonar a tus hijos y pretender que te reciban con los brazos abiertos. Lo sé, suspiró. Lo sé ahora. Se produjo un silencio incómodo. Afuera, las hojas secas bailaban en la acera, arrastradas por el viento fresco de octubre. ¿Qué quieres de mí exactamente?, preguntó Renata al fin. Una oportunidad, no como antes, no como pareja, pero quizás como socio en la confitería. Tengo experiencia, contactos que aún podrían. Renata levantó una mano, deteniendo sus palabras. No, Tomás, esa puerta está cerrada para siempre. La confitería Alcázar está bien. Estamos saliendo adelante sin tu ayuda, sin tus contactos, sin tus promesas vacías. Pero lo que necesitábamos era creer en nosotros mismos, interrumpió ella con firmeza. Mi padre y yo hemos redescubierto lo que mi madre sabía, que el verdadero valor de la confitería no está en contratos grandes ni en expansiones rápidas. Está en la calidad, en la tradición, en la honestidad con que hacemos cada pieza. Tomás pareció encogerse aún más ante sus palabras. Entonces no hay lugar para mí, dijo. Y no era una pregunta. No en mi vida, no en mi negocio, confirmó Renata. Luego suavizó ligeramente su tono. Pero quizás deberías concentrar tus esfuerzos donde realmente importa. Esos niños no pidieron nacer, no pidieron tener un padre que los abandonara. Si realmente has cambiado, si realmente sientes remordimiento, empieza por ahí. Tomás asintió lentamente, como procesando sus palabras. No será fácil, murmuró. Nada que valga la pena lo es, respondió ella. Lo vio caminar hacia la puerta, con los hombros caídos y la cabeza baja. Ya no quedaba nada del hombre arrogante y seguro que había conocido. Era solo una sombra, un recuerdo de la persona que había pretendido ser. Antes de salir, se volvió una última vez. «Eres más fuerte de lo que creías, Renata Alcázar», dijo con una sonrisa triste. «Y yo soy mucho menos de lo que pretendía ser». La campanilla sonó cuando cerró la puerta y Renata se quedó sola en la confitería que olía a pan recién horneado, a canela y vainilla, a historia familiar y a futuro propio. Un año después de la boda que nunca fue, la confitería Alcázar celebró su 60 aniversario con una pequeña fiesta para clientes y amigos. El negocio había encontrado su equilibrio. No era la expansión meteórica que Tomás había prometido, pero era sólido, respetado, fiel a sus raíces. Don Efraín, más relajado y vital que en años, recibía a los invitados con una copa de champán en la mano.
Ya no era el hombre amargado que veía en su hija un fracaso constante. Ahora la miraba con orgullo genuino, reconociendo en ella la fuerza y la visión que había heredado de su madre. Doña Estela, frágil pero todavía lúcida, ocupaba un lugar de honor cerca de la vitrina de pasteles. Su intervención el día de la boda había sido crucial, y Renata nunca lo olvidaría. Milena estaba allí también, discreta pero presente, con sus hijos. Gael, más alto y serio, ayudaba a servir bocadillos. Lucía, con un vestido que su madre había cosido especialmente para la ocasión, corría entre las mesas con la energía de sus 7 años. Y Renata, en el centro de todo, recibía felicitaciones con una sonrisa tranquila. Ya no era la mujer insegura que medía su valor por la aprobación masculina. Era heredera, empresaria, amiga, apoyo, completa en sí misma. Nadie mencionó a Tomás aquella noche. Nadie necesitaba hacerlo. Algunos decían que había dejado la ciudad, buscando empezar de nuevo donde su historia no fuera conocida. Otros afirmaban haberlo visto ocasionalmente cerca de la casa de Milena, intentando reconstruir algún tipo de relación con sus hijos. Pero eso ya no importaba a Renata. Su vida había seguido adelante. La humillación del altar, que en su momento pareció una tragedia insuperable, ahora se revelaba como lo que realmente fue, una liberación. Un momento de verdad dolorosa, pero necesaria. Mientras observaba la confitería llena de clientes felices, el rostro orgulloso de su padre, las manos trabajadoras de Milena, los ojos curiosos de Lucía, Renata comprendió que a veces nuestras peores heridas nos llevan a nuestras mayores fortalezas. La verdad en el altar no había destruido su vida, la había salvado, y en esa salvación había encontrado no solo su camino, sino su verdadera voz. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Te leo con mucho cariño. Y suscríbete al canal para seguir acompañándome en más historias, donde la verdad siempre termina saliendo a la luz.